Desde pequeño siempre me gustaron los gatos, sobre todo cuando después de la muerte de mis padres, mi única compañía fue Maxi, un gato negro de ojos vivaces y juguetones. Con el tiempo Maxi se comenzó a hacer viejo, hasta que una mañana lo encontré muerto en el jardín. No pude evitar sentirme tan mal. Entristecido acaricié su cabeza y entré a casa en busca de una pala para sepultarlo. Pero al volver, no podía creer lo que veía, ya que Maxi aún estaba vivo. Parecía imposible, porque yo estaba seguro de haberlo revisado. Recuerdo perfectamente que le toqué el pecho y no latía su corazón, que no se movía y que incluso estaba tieso. Pero en ese momento, increíblemente estaba de nuevo de pie, frente a mí. Él, como si nada, se me acercó caminando con su cola levantada, mirándome con sus grandes ojos verdes y su familiar ronroneo. Aunque me sentía aliviado, la verdad es que no entendía nada y que incluso me sentía bastante torpe por tal confusión. Sin embargo, lo dejé pasar y no le di mayor importancia. Pasaron unos días y Maxi se fue volviendo algo huraño. Ya no jugaba, dormía todo el día y en las noches desaparecía hasta que amanecía. Por aquellas épocas recuerdo haberme enfermado. Contraje una terrible gripe y pasaba casi todo el día en cama. Solo me levantaba para comer o ir al baño. Recuerdo que un vecino fue a visitarme y me comentó que en el pueblo estaban preocupados, ya que hacía más de una semana que a diario desaparecía una persona y no se volvía a saber nada de ella. Bastante preocupado, me recomendó asegurar mis puertas y ventanas en caso de que siguiera débil por mi enfermedad y que en las noches difícilmente pudiera levantarme si es que escuchaba algún ruido afuera de casa. Agradecido seguí su consejo y afortunadamente esa situación en nuestro barrio no pasó a más. Pasaron 15 días y mi salud mejoró. Pude dejar la cama. En lo primero que pensé al sentirme bien fue en mi jardín. Tenía varias plantas y algunas hortalizas. Yo pensé que para ese momento deberían de estar casi secas, por lo cual me dirigí a la parte trasera de la casa. Y sorprendido, vi que la tierra del jardín estaba removida. Y en medio de esta, todas las plantas completamente rotas. Desconcertado me acerqué y vi a detalle aquel terreno. Mi sorpresa se convirtió en terror, ya que pude ver que aquel jardín se había convertido en un macabro cementerio, lleno de restos humanos esparcidos por doquier. Completamente asustado acudí a la policía, pero la situación empeoró, ya que me culparon de aquello y me encerraron con la consigna de al día siguiente trasladarme a la cárcel federal, donde tendría que esperar el juicio para probar mi inocencia. Sin embargo, al día siguiente un nuevo suceso sacudió al pueblo. El asesino había vuelto a atacar, pero esta vez con mayor sadismo, ya que una decena de cuerpos mutilados habían aparecido tirados en la plaza principal, justo a unos pasos de la comisaría. Era un suceso macabro pero afortunado en mi caso, ya que evidenció mi inocencia. Sin embargo, ese día no me dejarían libre, ya que primero querían saber la verdad y antes esclarecer los hechos. Recuerdo haberme enterado que esa noche estaban todos asustados. Nadie salía de casa por temor al asesino. Decían que las calles lucían desiertas
y solo las patrullas policiales podían circular atentas a cualquier acto sospechoso. Pero pasaron las horas, y esa parecía haber sido una noche tranquila. Sin embargo, de nuevo al amanecer se suscitó un gran alboroto, ya que unos vecinos habían encontrado los cuerpos despedazados de toda una familia al interior de su propia casa. El terror se apoderó del pueblo. Las autoridades se reunieron y acordaron que solo se podía caminar de día. En las noches, solo lo haría la gente si formaban grandes grupos de personas. Las escuelas, la iglesia, la alcaldía y la comisaría fueron usadas como refugios. Y a todos los hombres del pueblo les dieron armas. Esto, en caso de que tuvieran que defenderse de aquello que aterrorizaba al pueblo. Al caer la siguiente noche, el lugar quedó sumergido en un silencio sepulcral. Sin embargo, en esta ocasión, conforme avanzaban las horas, comenzaron a escucharse gruñidos y extraños ruidos que venían de las calles solitarias. Aún así no parecía suceder nada. Hasta que de pronto comenzaron los gritos. Se había dado un nuevo ataque. Y esta vez era en la iglesia del pueblo. La gente corrió. Algunos a esconderse, a huir. Y otros directamente para intentar acabar con el asesino. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Al ver que eso no se trataba de un hombre, sino de una bestia. Era una aberración sedienta de sangre. Comenzó un tiroteo, pero las balas no le hacían daño. Aquella bestia huyó, y la gente desesperada comenzó a intentar abrir las puertas del templo. Pero ya para ese entonces era inútil. Pronto se descubriría la tragedia. La voraz bestia había hecho un festín sangriento de los que ahí dormían. Entre lágrimas, terror y desesperación ya no había lugar seguro. Si aquel ente del demonio era capaz de atacar una iglesia y matar al padre, ¿qué le esperaba a las demás personas del pueblo? Al parecer no teníamos opción, ya que la llegada del apoyo federal estaba programado hasta dentro de 3 días. Y de ser así, esa bestia, si no hacíamos algo, podía acabar con nosotros en tan solo una noche. Buscando una solución, las autoridades nos reunieron a todos, y el comisario nos presentó una única salida, en la cual debía reunirse toda la población en un terreno baldío. Pidió a todos llevar cualquier objeto o arma que sirviera para defendernos. De igual forma sugirió que lleváramos a los perros, ya que estos seguramente podrían olfatear en el aire la presencia de aquel monstruo, y así alertarnos de su siguiente ataque. Para ese día la policía por fin me había dejado libre, por lo que al igual que todos, fui a casa en busca de lo necesario para poder defenderme. Al llegar me alegró mucho ver que Maxi seguía vivo. Estaba en casa como siempre en la puerta esperándome. Me ronroneó por varios minutos y me siguió cuando estaba por salir. Yo no quería dejarlo solo. Sentía que si lo dejaba ahí la bestia podía matarlo. Así que me puse la mochila y me lo llevé conmigo. Para cuando ya era de noche, todos estábamos ya en aquel terreno. Estábamos reunidos todos ahí, en las afueras del pueblo. Llevábamos lámparas, hicimos fogatas, pero aún así, con la oscuridad del terror se apoderó de toda la gente. Las horas pasaron muy lentamente, pero cuando llegó la medianoche, fue entonces que los perros empezaron a ladrar, alertando a todos, simplemente para después salir despavoridos de ahí.
Ese fue un momento de histeria colectiva, en el que con tanto movimiento Maxi se me escapó de los brazos. Pero ni siquiera tuve tiempo de preocuparme, ya que en tan solo unos segundos comenzó a oírse el gruñido de aquella cosa. Completamente sincronizados, todos volteamos hacia los árboles. Y de ahí, de la oscuridad, fue que vimos salir aquella cosa. Su aspecto era repulsivo, una aberrante mezcla entre lobo y felino, de aproximadamente 2 metros de longitud, que imponente, amenazaba con atacarnos. Nadie se movía, nadie decía nada. Simplemente contemplábamos aterrorizados aquella bestia a la distancia. Pero poco duraría ese tenso momento, ya que lentamente aquella bestia comenzó a acercarse hacia nosotros. El pelaje negro en su espalda comenzaba a erizarse. Sus fauces despedían un olor nauseabundo y sus ojos emitían un brillo que parecía fuego en la oscuridad. Fue entonces que no había marcha atrás. La policía se puso al frente. Trataron de cubrirnos y comenzaron a disparar a aquella bestia sin parar. Pero todo era inútil. De nuevo las balas parecían simplemente no hacerle daño. Los disparos cesaron y la bestia continuó acercándose. Para entonces ya estaba a tan solo unos metros de nosotros. Fue entonces que mucha gente comenzó a correr tratando de huir de ahí, mientras muchos otros nos quedamos ahí parados, completamente inmovilizados por el terror, sin poder hacer absolutamente nada. Y fue entonces, en el momento justo que aquella bestia parecía que iba a dar el salto para atacarnos, algo surgió de entre la multitud. Se trataba de otro animal, muy similar a aquella bestia, pero con la diferencia de ser de menor tamaño. En ese momento ya nadie entendía qué era lo que sucedía. Estábamos completamente invadidos por el terror. Estábamos seguros de que ese era nuestro final. Y fue entonces que aquella bestia de menor tamaño comenzó a emitir un gruñido agudo y muy terrible, para después, furioso, arrojarse ferozmente sobre la primera bestia. Fue entonces que las dos criaturas comenzaron a pelear ferozmente entre sí. Los que estábamos ahí no teníamos opción más que observar la feroz lucha. Estábamos completamente aterrados. Nos quedamos inmóviles, ya que no sabíamos si servía de algo correr o escondernos por ahí. Lo que es un hecho es que nadie se atrevía a hacer nada. Solo podíamos observar las garras de un animal clavándose en la piel del otro, los colmillos perforando a cada mordida, mechones de pelo volando por los aires y gotas de sangre, muchas gotas de sangre brincando por doquier. Pese a las terribles heridas, aquellos dos animales seguían luchando. Lo hicieron hasta que uno comenzó a ganar la batalla. La primera bestia se impuso sobre la segunda. La tenía dominada bajo sus patas y se disponía a dar la mordida final. Pero en un movimiento inesperado, las cosas repentinamente cambiaron. En un último intento de la segunda bestia, fue que se sacudió y le clavó las garras a su oponente en el cuello, para jalar con todas sus fuerzas y así destrozarle por completo la yugular. Ambas bestias quedaron tendidas en el suelo. Y por fin todo pudo quedar en silencio. Apenas unos debilitados respiros podían oírse desde donde estábamos.
Aguardamos unos segundos y después nos fuimos acercando muy despacio a aquel lugar. Al llegar, vimos ahí los cuerpos debilitados de aquellas bestias, agonizando entre sus propias heridas y charcos de sangre, hasta que algo inesperado sucedió. Algo completamente fuera de toda lógica, ya que sorprendidos, vimos cómo poco a poco los cuerpos fueron contrayéndose, hasta irse transformando en algo completamente diferente. El primero tomó la forma de una persona. Se trataba de don Sabino, un anciano curandero llegado apenas unos meses atrás al pueblo, el cual siempre renegaba de la religión. Y el otro cuerpo, en un pequeño animal, en Maxi, mi querido gato, quien inmóvil yacía muerto con el cuerpo destrozado, mientras que el de aquel anciano aún seguía con vida. Algunos de los presentes intentaron auxiliarlo, pero este renegó de toda ayuda. Al parecer le quedaban tan solo unos minutos de vida, y mientras aún respiraba, fue que quiso confesar qué era lo que había sucedido. Resulta que él fue quien en un primer momento había envenenado a mi gato. Lo había hecho con algún tipo de brujería para así cubrir sus crímenes, donde cada que atacara a alguna persona del pueblo, le ordenaría al gato esconder sus restos en algún lugar lejano donde jamás pudiera relacionársele. Aquel anciano tenía mucho odio en contra de la gente del pueblo y quería, si no acabar con todos, por lo menos hacer mucho daño al mayor número de gente posible. Sin embargo, aquella brujería que había utilizado con mi gato no había logrado desaparecer el amor que sentía por mí, razón por la cual cuando vio que yo estaba en peligro, fue que decidió enfrentarse a aquel curandero para defenderme. Esa noche el anciano murió, convirtiéndose en apenas unas horas en un montón de huesos y pellejos secos. Nunca nadie reclamó sus restos, ni supimos nada de él. Sin embargo, de Maxi, mi gato, hay gente que cuenta que por las noches se ve un gato negro con la cola levantada, paseándose entre las calles solitarias del pueblo, ronroneando, hasta que termina la oscuridad y comienza a amanecer. No sé si ese sea mi Maxi, pero de serlo, se encuentra aquí, porque yo creo que nunca me va a dejar de proteger. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.